El tema para este día se titula Busquen primero y vamos a pedir la dirección de Dios para comprender qué es lo que el Señor nos está pidiendo en estos contratos que hemos estado estudiando, estos pactos que hemos estado estudiando durante esta semana. Así que vamos a pedir la dirección de Dios. Nuestro buen Padre Celestial, queremos que nos ayudes a saber cómo podemos vivir buscando primero tu reino y tu justicia, y que al hacerlo nosotros podamos depender y confiar completamente de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, pastor, quizás vamos a conectar algunas cosas de las que ya hemos estado estudiando con este tema Busquen primero. Yo creo que todos han de reconocer, y si no, les vamos a recordar que estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 6, un pasaje muy conocido dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero, pastor, ¿a quién se estaba dirigiendo Jesús? Porque tal vez las palabras que dice Jesús en ese momento pueden resultar un poco extrañas para alguien que hoy está enfrentando una crisis económica, enfrentando una situación difícil porque no hay trabajo y necesita todas las cosas: comida, vestido, salud. Y Jesús dice, busquen primero. Pero por eso la pregunta, ¿a quién le está dirigiendo esto Jesús? Las palabras estas a Jesús, del Señor Jesús. Recordemos que esto es parte de la enseñanza que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, donde multitudes, juntamente con los discípulos también, se habían reunido para escuchar a Jesús. Llama la atención porque estas palabras están dirigidas precisamente a la gente común, a las personas que tenían sus trabajos cotidianos, que vivían del día a día, no a esas personas que estaban en palacios o que tenían hasta de sobra. Para ellos ya Jesús hablará en otro momento enseñanzas hacia los ricos, y ya vimos uno de esos textos en una lección anterior, donde Jesús decía, no acumulen tesoros, no acumulen. Ese era el que tenía suficiente, que apilaba, que quería tener más. En este caso, Jesús está hablando para la persona común, pero hay unos detalles bien interesantes. Jesús, antes de decir, busquen primero el reino de Dios, Él ha dado un consejo a las personas, porque Él vio en los rostros de las personas en su vida, Él vio una angustia, y entonces la preocupación de ellos llegó a ser la preocupación de Jesús, y por eso Él les dio un consejo. Me gustaría que pudiéramos ir al libro de San Mateo, capítulo número 6, y vamos a leer el versículo número 25. Ahí para toda la sección en realidad toma mucho más tiempo. La sección que habla acerca de la confianza en Dios sería desde el versículo 25 hasta el versículo 34, pero nosotros vamos a leer el versículo 25, luego el versículo 31 y el 34. Muy bien. Y dice el versículo 25 así: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el verso 31 dice, así no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Y el verso 34 repite, así no os preocupéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su cuidado. Basta al día su afán. Muy bien, leímos estos textos porque si ustedes notan, ahí se menciona varias veces una palabra. De hecho está en otros textos más, pero no lo leímos, y es la palabra angustiarse, tener ansiedad, preocuparse. Sin embargo, en el versículo 25, Jesús lo que dice es directamente, paren de angustiarse, paren de preocuparse. En el versículo 31, en realidad Él está diciendo no se angustien, o sea, son los que todavía no han entrado en ese espíritu de angustia. Algunos ya están allí, otros van para allí. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Lo vuelvo a repetir. Jesús vio las masas, vio a la gente cargada, cansada, preocupada, angustiada, a punto de angustiarse,
¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? Noten que son como las cosas básicas de la vida. Claro. Uno dice, bueno, media vez yo tenga comida, no importa dónde vive, en dónde esté, el piso puede ser de oro o de tierra, pero da lo mismo al final. No, Jesús está viendo en ellos esa angustia y preocupación, y Jesús dice, no tienen que caer en eso. Su búsqueda primaria en la vida no tiene que consistir en satisfacer estas cosas por una razón, y esa razón es la que Él nos da en el versículo 26. Que dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Muy bien, y Jesús va a repetir ahí en otros siguientes textos lo mismo, que Dios es el que hace algo. Él les va a decir en el versículo 32, los gentiles se angustian por estas cosas, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. En otras palabras, Jesús está diciendo, no se angustien, paren de preocuparse, porque ustedes tienen un Padre, y ese Padre les ama, y ese Padre está dispuesto para proveerles a ustedes. En otras palabras, Jesús no quería que las personas viviéramos solo para las cosas materiales de esta vida, sean muchas o sean pocas, porque preocupación puede tener el rico pensando, bueno, y si mi riqueza pierde valor. Hemos visto, por ejemplo, cómo las monedas virtuales han perdido su valor estrepitosamente, y muchas personas perdieron ahorros de toda su vida, y el rico tiene preocupación pensando si su riqueza se cae y las cosas pierden su valor. El pobre tiene preocupación porque no tiene ni siquiera para la cena de hoy, pero ambos pueden estar preocupados, y ahí es donde Jesús dice, paren de preocuparse, porque ustedes tienen un Padre en los cielos. Cuando ustedes miren a Él, ese Padre, así como cuida de las aves, así como da la hierba del campo, las flores, las plantas, así como vela por las aves de los cielos, ese Padre es el que va a proveer para cada uno de ustedes. Sí tenemos que creer. Ahora, eso no significa, y esto es bien importante, que yo me voy a quedar aquí sentado, ok, Dios me va a proveer sin yo hacer nada. No, pero lo que pasa es que Jesús dice, busquen primero. Noten, Él no dice busquen solamente el reino de Dios y su justicia. No, Él no dijo eso. Aún el texto que Jesús le mencionó al diablo, el hombre no vive solo de pan. Al decir solo de pan, está diciendo que vive de pan, pero no solo de eso. O sea, es bien importante esto. Jesús no está diciendo que ya no hay que buscar nada más. No, ya busqué el reino de Dios, oré, aquí me va a venir la comida a domicilio. No, no está diciendo eso. Lo que dijo es, busquen primero. Es un asunto de prioridades. Lo que estudiamos la semana pasada es un asunto del corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu confianza? Jesús dice, tu confianza debe estar en tu Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, y en ese sentido, en ese contexto de buscar primero, poniendo en orden nuestras prioridades, pastor, ¿cómo podemos hacer eso de manera práctica que resulte que yo realmente pongo mi confianza en Dios, que se pueda ver que pongo mi confianza en Dios, mientras sé que en lo que yo haga, el trabajo, el estudio, las actividades diarias, Dios se va a encargar de dirigir, porque Él ha prometido esas cosas se les van a dar? Correcto, y volvemos a repetir, todo esto tiene una parte visible, pero que es lo material, pero está la parte invisible, que es el corazón, es lo que está dentro. Ahora, dos personas pueden ir a su trabajo, uno puso el reino de Dios en primer lugar, el otro no, y los dos hicieron el mismo trabajo, los dos fueron a trabajar, los dos van en el mismo bus en la mañana, o los dos van por la misma carretera por la mañana en la calle, pero uno ha puesto el reino de Dios y su justicia en primer lugar, el otro no. Ambos pueden sufrir por la escasez, por la guerra, por cosas, pero allí es donde se va a ver una diferencia en los momentos de prueba y de calamidad. Se va a ver una diferencia entre el que ha puesto su confianza en Dios y aquel que no ha puesto su confianza en Dios. No pierde la cabeza, no pierde la compostura en medio de la crisis,
Por eso es tan importante que nosotros pongamos el reino de Dios en primer lugar. ¿Y qué significa poner el reino de Dios en primer lugar? Bueno, significa tener una relación con Dios, lo que ayer estudiábamos, volverse a Dios, acercarse a Él, tener una relación, una comunión con Él a través de la oración, a través del estudio de las Escrituras. Allí la persona está poniendo a Dios en primer lugar y a través de la obediencia. Cuando la persona toma en cuenta al Dios de pactos y ve la ley de ese pacto y dice, yo voy a vivir basado en la ley de este pacto, porque en esa preocupación un día la persona le pueden salir negocios malos, ¿verdad? Y dice, mira, Claro. hace esto por aquí y vas a ver que de repente vas a ganar o vas a tener esto, pero el que está con Dios dice, no, hay una ley que dice, no robarás, yo no voy a hacer algo que atente contra esa ley, o no voy a quitarle la vida a una persona para quedarme con lo que es de él, no. Así que eso significa poner el reino de Dios en primer lugar, es conducirse por las normas de santidad que Dios ha dejado. Y ahora, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, porque quiere decir que a veces de manera imperceptible terminamos preocupados, ansiosos, porque hemos dejado de hacer las cosas que sabemos que nos mantienen en la relación estrecha que debemos tener con Dios. Y a veces es tan sutil porque las cargas de este mundo, como dice el Señor ahí, cada día tiene su propio afán, terminan por desviarnos del camino. Ayúdenos a orar para mantener siempre en nuestro foco de atención el reino de Dios y lo que eso implica para nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque te tenemos como nuestro Padre en los cielos. Tú nos has dicho, no se angustien, no entren en pánico, no entren en ansiedad por las cosas materiales. Aquí estoy yo, que soy el proveedor, soy el Dios del pacto, soy el Dios creador. Y así como sostienes toda vida, tú nos dices, ¿por qué se preocupan? Si yo doy la vida, si no diera la vida, ¿de qué sirve que se preocuparan? No pudieran hacerlo ni siquiera. Por eso hoy queremos ver a ti, Señor. Queremos pedirte perdón, porque muchas veces hemos corrido buscando primero el pan de cada día en vez de buscar el pan de vida. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.